La línea mágica en el K2, la gesta épica de Jordi Corominas. Noche cerrada en la montaña salvaje. A 8.611 metros de altura, un solitario alpinista se aferra a la arista del K2 mientras el viento atraviesa el vacío con furia. Es el 17 de agosto de 2004 y Jordi Corominas avanza con pasos vacilantes pero decididos, exhausto tras casi 20 horas de escalada continua. Bajo sus pies, la ladera sur-suroeste se pierde en la oscuridad infinita. Sobre su cabeza, un firmamento de estrellas indiferentes preside la escena. Cada respiración es un suplicio en el aire enrarecido sin oxígeno suplementario. En la soledad de la altura, Jordi sabe que la cima está cerca, pero también es consciente de que el verdadero desafío no acaba al coronar. El descenso le espera, y con él, el destino de sus compañeros. Muy por debajo, en un campamento precario colgado de la vertiente, Óscar Kadiach vela a un amigo que agoniza. Manel de la Mata se retuerce de dolor dentro de un saco de dormir, víctima de un mal inesperado que le impide respirar con normalidad. La tormenta arrecia y golpea la tienda con furia ciega. La radio apenas tiene batería para emitir un último y desesperado mensaje de auxilio. Help, Negroto. La nieve sepulta huellas y esperanzas por igual. En ese instante la cima y el abismo de la tragedia coexisten en la misma montaña. Esto es Crónicas Insólitas, y esta es la Magic Line de Jordi Corominas. La ruta imposible del K2. Para entender esta historia, hay que conocer el terreno al que se enfrentaban nuestros protagonistas. El K2, también llamado Chogori por los locales, es la segunda montaña más alta de la Tierra con 8.611 metros de altitud. Ubicado en la cordillera del Karakorum, en Pakistán, su perfil es abrupto y elegante a la vez. Una pirámide casi perfecta de roca, hielo y nieve que se eleva desde el glaciar Godwin-Austen. Su forma y desnivel son tan imponentes que es el único 8000 desde cuyo campo base, 5100 metros, puede verse a simple vista la cumbre. No en vano lo llaman la montaña de montañas. Los veteranos dicen que el K2 comienza donde terminan muchas otras montañas de 8000 metros. Es una forma poética de advertir que la dificultad técnica y la dureza de sus condiciones hacen del K2 un desafío aparte. De ahí proviene la mística de una de sus rutas más legendarias, la Magic Line. La Magic Line, literalmente línea mágica, recorre el pilar sur-suroeste del K2, una vertiente tan estética como letal. Se la ha llamado el Everest de las rutas técnicas, una obra maestra de hielo, roca y locura en la montaña más feroz. Su trazado directo y empinado había obsesionado a algunos de los mejores alpinistas del mundo. La ruta fue finalmente abierta en 1986 por una fuerte expedición polaco-eslovaca liderada por Janusz Majer. Aquel primer ascenso de la Magic Line fue una epopeya teñida de tragedia. 3 escaladores, Wojciech Brusz, Przemysław Piasecki y Petr Bojic, lograron la cumbre el 3 de agosto de 1986. Pero Brusz cayó hacia la muerte durante el descenso nocturno por la ruta normal del K2. Ni siquiera pudieron precisar cómo ocurrió. En la oscuridad Brusz iba el último sin luz y se perdió para siempre en las sombras de la montaña. Aquella gesta inaugural se cobró un precio altísimo. De hecho, 1986 sería recordado como un año negro en el K2, con 13 muertes en diversos intentos. Ese mismo verano del 86, el legendario alpinista italiano Renato Casarotto desafió la Magic Line en solitario, decidido a demostrar su viabilidad. Casarotto escaló en estilo puro y llegó increíblemente hasta los 8.200 metros sin ayuda. Pero el K2 le tenía preparada una emboscada trágica. Agotado y descendiendo, un paso en falso lo precipitó dentro de una grieta oculta a tan solo una hora del campo base. Los equipos de rescate lo hallaron con vida tras enormes esfuerzos, pero Casarotto moriría poco después debido a las graves lesiones. 2 de los más grandes alpinistas de la época, Brusz y Casarotto, habían dejado su vida en esa línea mágica, subrayando la fama de ruta casi imposible. Durante 18 años nadie más conseguiría repetir aquella hazaña inaugural. La Magic Line permanecía invicta, envuelta en un aura de respeto y temor. La expedición catalana de 2004. En junio de 2004, un pequeño equipo de 5 alpinistas catalanes llegó al glaciar de K2 con un sueño desafiante. Escalar la Magic Line y repetir la hazaña jamás igualada desde 1986. Los integrantes de la expedición eran Óscar Kadiach, Manel de la Mata, Jordi Tosas, Jordi Corominas y Valentín Giró. Todos ellos, montañeros experimentados, sabían que se enfrentaban a la ruta más dura de la montaña más temida. No se trata solo de alcanzar la cima, sino de cómo lo haces, dirían después, reflejando su filosofía de ascenso limpio.
Sin oxígeno, sin ayuda de sherpas de altura, con el mínimo de infraestructura, pretendían escalar con la máxima autosuficiencia que las condiciones les permitiesen. Su aproximación combinaba la ética purista con la prudencia necesaria. Usaron cuerdas fijas únicamente en los tramos imprescindibles, como el Collado Negroto, a 6.300 metros, la entrada a la ruta, y establecieron campamentos de altura clásicos para aclimatar y avanzar con seguridad. El campo base del K2, a unos 5.100 metros, fue el hogar de la expedición durante semanas. Allí, bajo la imponente pirámide, los catalanes planificaron cada paso con meticulosidad. Valentín Giró, además de escalador, documentaba la expedición en video y en su diario, consciente de que aquella historia marcaría sus vidas, sobre todo por lo que perdimos en esta montaña. Óscar Cadiach, el más veterano, aportaba su amplia experiencia en 8000. Ya había hollado cumbres como el Everest. Jordi Coro Corominas, de 46 años, era el más técnico y determinado, un defensor del estilo alpino en estado puro. Manel de la Mata, a punto de cumplir 41 años, era meticuloso y sólido como pocos. Siempre analizando pros y contras, aportaba cordura al grupo. Jordi Tosas, de 36, y el propio Valen Giró completaban el quinteto con entusiasmo y pericia. Juntos compartían un objetivo ambicioso: abrirse camino en la línea mágica del K2 y, con suerte, alcanzar la cumbre, sabiendo que no todos quizá regresarían. Durante julio de 2004, la expedición fue equipando la ruta paso a paso. Encararon tramos de mixto, roca y hielo, con pendientes severas, fisuras verticales y séracs colgantes. El Collado Negroto, C1, unos 6.300 metros, fue superado con cuerdas fijas propias. Más arriba, tras labrar el itinerario por corredores de hielo empinados, instalaron campamento 2, 6.900 metros, y 3, 7.500 metros, en las contadas repisas accesibles de la vertiente. El tiempo en Karakorum marcaba el ritmo. Las tormentas interminables alternaban con breves ventanas de buen clima. Cada ascenso de aclimatación y porteos de material preparaban el terreno para el asalto final. En aquellos días previos, los catalanes saboreaban la camaradería en la adversidad. Bromas en la tienda comedor, silencios contemplando atardeceres rojizos sobre el glaciar y también conversaciones sobre los riesgos. Manel de la Mata reflexionaba a menudo sobre la delgada línea entre la determinación y la imprudencia. Él, tan calculador, recordaba los datos de la expedición polaca del 86. Debemos ser conscientes del horario. Esta ruta es larga, alcanzar la cima nos puede llevar hasta la noche, advertía con sensatez. Tenía razón. Y pronto llegaría el momento de poner a prueba esa sensatez contra la ambición de hacer cumbre. Hacia la cumbre en la Magic Line. La esperada ventana de buen tiempo llegó a mediados de agosto. Tras un último descanso en el base, el equipo lanzó el ataque a cima. El 15 de agosto de 2004, los 5 escaladores subieron ocupando los campamentos de altura ya establecidos. A esas alturas, el grupo había menguado para el intento final. Jordi Tosas y Valentín Giró decidieron no ir más arriba del campo 3, 7.500 metros, bien por agotamiento o por táctica. Su papel sería dar apoyo logístico y estar listos para ayudar en lo que hiciera falta desde abajo. De modo que la responsabilidad de la cumbre recayó en Corominas, Cadiach y de la Mata, que se instalaron en el campamento 4, a unos 8.100 metros de altitud, en la noche del 15 de agosto. Apenas una pequeña tienda en una plataforma de nieve precaria, a casi 800 metros verticales por debajo de la cima. Ahí se apretaron los 3, fundiendo nieve para hidratarse y racionalizando el oxígeno de sus propios cuerpos, pues ninguno llevaba botellas, fieles a su ética sin oxígeno artificial. Fuera, las estrellas titilaban en el frío intenso sobre el Baltoro. Tenían por delante el tramo culminante de la Magic Line, un laberinto de séracs y cornisas que conduce al hombro del K2 y de allí a la cumbre. Sabían por relatos de 1986 que lo más duro estaba por venir. 16 de agosto de 2004. Suena el despertador a la 1 de la mañana en el diminuto refugio de tela a 8.100 metros. Tras derretir algo de nieve para un té caliente y tragar un bocado seco, Jordi, Óscar y Manel se preparan para la jornada decisiva. La temperatura dentro de la tienda roza los menos 20 grados Celsius. Fuera quizá menos 30 grados Celsius con el viento. A las 4 de la mañana, en la oscuridad glacial, los 3 comienzan a ascender. Sus frontales rasgan tímidamente la negrura mientras avanzan lentamente encordados. Muy por encima se intuye la silueta fantasmal de la pirámide final del K2. Cada uno carga lo imprescindible. Algo de abrigo extra, agua en termos, un puñado de geles energéticos, cuerda y la determinación templada por años de montaña. Las horas previas al amanecer son lentas y penosas.
La pendiente se empina a 50 y 60 grados, alternando hielo duro y nieve polvo traicionera. La altura por encima de 8.300 metros hace que cada paso cueste un mundo. Los 3 escaladores se turnan abriendo huella en la nieve profunda. Manel de la Mata, que el día anterior había tirado del grupo con fuerza, mantiene buen ritmo al comienzo. Sin embargo, según avanzan, Manel empieza a evidenciar dudas. Mira el reloj, mira el horizonte que empieza a clarear por el este. Sabe que el tiempo juega en contra. Son ya cerca de las 7 de la mañana cuando el trío alcanza una gran explanada de nieve alrededor de los 8.300 metros. Allí se detienen unos instantes para evaluar la situación. Óscar Kadiach acusa el esfuerzo. A sus 51 años, la fatiga y el frío intenso comienzan a mermarlo. Manel, por su parte, calcula la ruta que falta y las horas de luz. Advierte que llegar de día a la cumbre es ya imposible al ritmo que llevan. La decisión es dolorosa pero sensata. Óscar y Manel deciden darse la vuelta. A esa altitud extrema y con el cuerpo al límite, un descenso a tiempo significa la salvación. Corominas los escucha. Sabe que sus compañeros hablan con lógica. El propio Manel, siempre metódico, declara con serenidad que no nos dará tiempo, mejor bajar ahora. En ese instante crítico, Jordi Corominas enfrenta la decisión de su vida. Continuar en solitario hacia la cima o renunciar. Tiene 46 años, 2 décadas de experiencia alpina y pese al cansancio, se siente sorprendentemente lúcido. Se toma unos segundos. Mira hacia arriba la arista interminable del K2. Luego mira a sus compañeros, que aguardan en silencio su respuesta, con las máscaras de hielo cubriéndoles el rostro. Si Jordi sigue, sabe que tendrá que desplegar cada gramo de fortaleza física y mental que le quede. Y deberá hacerlo solo. Finalmente asiente con la cabeza. Continuará. Les promete que extremará precauciones. Un apretón de manos enguantadas, tal vez una palmada en el hombro. No hay mucho tiempo ni energía para más despedidas, y los caminos se separan. Son aproximadamente las 7 de la mañana cuando Jordi prosigue hacia arriba en solitario, mientras Óscar y Manel emprenden el retorno al campamento 4. Para Corominas comienza una ascensión épica en soledad. El sol se alza lentamente, bañando de luz fría las moles de hielo alrededor. La zona de la muerte reclama su peaje. Jordi debe detenerse cada pocos pasos para jadear aire que casi no aporta oxígeno a sus músculos. Sin oxígeno embotellado y sin nadie que releve el trabajo de abrir huella, su avance se vuelve agónico. La nieve le llega a veces hasta la cintura, ocultando trampas bajo la superficie. Cada metro vertical parece multiplicar el peso de su mochila. Sin embargo, hay algo que lo empuja. Una mezcla de determinación serena y quizás cierto sentido de responsabilidad. Sabe que toda la expedición, todos esos meses de esfuerzo colectivo, culminan en este esfuerzo individual. El tramo final de la Magic Line es una sucesión de rampas nevadas muy empinadas que conducen al filo de la arista sumitera. Jordi se enfrenta, ya en la tarde, a los últimos 100 metros verticales, que resultan ser los más duros de su vida. Le toma horas, paso a paso, clavando el piolet y la punta de los crampones con extrema lentitud. Cada minuto que pasa, el cielo va virando a tonos anaranjados y luego violeta. La noche se le echa encima antes de coronar la montaña, tal como Manel había predicho. Pero Jordi no flaquea. En algún lugar encuentra la fuerza para esos últimos movimientos. Finalmente, en la oscuridad, la pendiente se arrellana bajo sus pies. Está llegando al techo de la montaña. Con la última luz del crepúsculo extinguiéndose, Jordi Corominas alcanza la cumbre del K2 en solitario, aproximadamente a la medianoche de aquel 16 al 17 de agosto de 2004. Es difícil describir ese momento. No hay júbilo exuberante, no hay banderas ondeando. El viento es demasiado fuerte para cualquier ceremonia. No hay abrazos ni fotos brillantes. Solo un hombre solo en la oscuridad, sobre la segunda cima más alta del planeta. Corominas se convierte así en el primer y único alpinista en repetir la Magic Line desde 1986. La hazaña técnica es descomunal, pero él apenas puede permitirse unos minutos allí. Hace frío. Temperaturas de menos 30 grados Celsius con sensación térmica aún menor y el cansancio es extremo. En la negrura, Jordi mira hacia el abismo de la vertiente sur-suroeste de donde vino. Luego gira la vista hacia la otra cara de la montaña, a la Brutzispur, la ruta normal. Para su sorpresa, vislumbra huellas recientes en la nieve que descienden por esa lista. Son las huellas de otro equipo que llegó horas antes por la ruta japonesa, Zesen. Se da cuenta de que esas pisadas pueden ser su salvación. Le marcarán un camino más seguro para bajar. La suerte o la montaña le brinda ese pequeño favor en mitad de la noche. Antes de iniciar el descenso, Jordi aprieta el puño en dirección a la nada y murmura una dedicatoria silenciosa. Entonces, sin más demora, emprende la larga y peligrosa retirada hacia la vida. La tragedia en el descenso.
Mientras Jordi luchaba solo por cada metro hacia la cima, Óscar Kadiach y Manel de la Mata regresaban penosamente al campamento 4, 8.100 metros. Su decisión de retirada les salvó de una muerte segura en la cumbre, pero ahora enfrentaban otro desafío: descender extenuados por la misma ruta complicada. A las 10 de la mañana de aquel 16 de agosto, aproximadamente a 8.300 metros, habían dado la vuelta. Una hora después estaban de nuevo en la tienda del C4, tratando de entrar en calor y recuperar fuerzas. Tras un breve descanso, iniciaron juntos la bajada por el pilar suroeste. La nieve estaba blanda por el sol diurno y el avance era resbaladizo, pero lograban progresar con cuidado. En la tarde de ese día 16 llegaron al campamento 3, 7.500 metros, en la zona del glaciar Púlpito. Allí pasaron la noche, compartiendo tienda una vez más. El ánimo, a pesar del cansancio, era sorprendentemente bueno. Se sentían a salvo tras renunciar a la cumbre, y el saber que Jordi seguía arriba les daba esperanza de un éxito parcial para la expedición. A la mañana siguiente, 17 de agosto, Óscar y Manel reemprendieron el descenso con el amanecer, abandonando C3 y dirigiéndose al siguiente campamento inferior. Bajaban despacio pero satisfechos. Iban conversando sobre proyectos futuros, pensando ya en nuevas escaladas que intentarían en los meses siguientes. Aquella charla jovial a 7.000 metros, imaginando el porvenir, es un detalle conmovedor. En esas horas ninguno podía sospechar el giro trágico que darían los acontecimientos. Tras descender la complicada barrera de Seracs bajo C3, los dos amigos alcanzaron el campo 2, 6.900 metros, ese 17 de agosto por la tarde. Decidieron pernoctar allí, ya bastante agotados. Al día siguiente, 18 de agosto, emprendieron el tramo final de su retirada hacia el campo 1, en el Collado Negroto. Aproximadamente 6.300 metros. Llegaron a C1 temprano, en la mañana del 18, pensando que en pocas horas más estarían de vuelta en el campo base con sus compañeros. Pero el destino tenía otros planes. Nada más llegar al collado, Manel de la Mata comenzó a sentir un malestar intenso. Al principio fue un agudo dolor abdominal que le impidió respirar con normalidad. Manel, que había bajado algo más rápido, se refugió en la tienda de C1. Cuando Óscar llegó instantes después y abrió la cremallera, se alarmó al ver a su compañero encogido y pálido, luchando por tomar aire. Era algo totalmente inesperado. Manel no había mostrado síntomas preocupantes durante todo el descenso, ni siquiera problemas típicos de mal de altura. Sin embargo, ahora estaba sudando frío y su abdomen dolía tanto que casi no podía moverse. Óscar Kadiach se quedó a su lado en todo momento. Ambos estaban solos en ese campamento 1, muy por delante del resto del equipo. La radio que llevaban había dejado de funcionar. Las baterías se habían agotado por el frío justo al salir de C3, dejándolos incomunicados con el campo base. Óscar trató de mantener a Manel consciente, lo rehidrató, le dio a comer algo y lo abrigó lo mejor posible. Pero el dolor de Manel no cesaba, más bien aumentaba con las horas. La respiración se le volvió superficial y rápida, presa de la angustia. Pasaron así gran parte del día 18, resistiendo dentro de la tienda mientras fuera el tiempo empezaba a deteriorarse de nuevo. Por la tarde los vientos se intensificaron y la nevada arreció. A las 20 de la tarde, aprovechando un momento de lucidez de la radio, Óscar logró emitir un mensaje brevísimo de socorro. Help Negroto. Era la señal que Valentín Giró y el resto de compañeros en el campo base estaban esperando angustiosamente. Al recibir esas dos palabras incompletas, ayuda y Negroto, entendieron que algo andaba terriblemente mal en el Collado Negroto, campo 1. En medio de la ventisca nocturna, Valentín Giró y un porteador pakistaní, Balti Gulam, partieron inmediatamente del base con medicamentos y alimentos en un intento desesperado de ascenso hacia C1. Eran alrededor de las 21 horas cuando se internaron en la oscuridad de la montaña, bajo una intensa nevada. La montaña salvaje hizo honor a su apodo. En cuestión de minutos, la acumulación de nieve y el altísimo riesgo de avalanchas bloquearon el camino. Valentín y Balti se vieron forzados a retroceder antes de convertirse ellos mismos en víctimas. Regresaron al base empapados y con la moral hundida, temiendo lo peor para sus amigos allá arriba. Aún así, no se rindieron. A las 3 de la mañana de la madrugada del 19 de agosto, con la nevada amainando, Valentín lo intentó de nuevo. Esta vez con la ayuda de otro porteador, abriendo huella en la nieve profunda hacia el collado. En la altura del campamento 1, la situación dentro de la tienda alcanzaba su clímax desesperado. Manel de la Mata se debilitaba por momentos. Sus quejidos de dolor empezaron a apagarse mientras Óscar lo sostenía, impotente. No tenían forma de saber si el mensaje de auxilio había sido recibido, ni si alguien vendría. Estaban solos en la oscuridad, azotados por la tormenta que hacía crujir la tienda. Óscar Kadiach no se separó de su amigo.
intentando transmitirle algo de calor humano en esas horas finales. En algún momento de esa larga noche, Manel, consciente de la gravedad, debió intuir que no saldría de esa montaña. Quizá hubo palabras de despedida ahogadas por el viento, o tal vez un silencio resignado compartido entre ambos. Jamás lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que a las 4:30 de la mañana del 19 de agosto de 2004, Manel de la Mata exhaló su último suspiro en los brazos de Óscar. Su corazón se apagó cuando despuntaban las primeras luces del alba tras la tormenta. Cuando Valentín Giró y el porteador finalmente alcanzaron el Collado Negroto horas después, con el cielo ya despejado, lo primero que vieron los dejó helados. Una figura solitaria descendiendo tambaleante, con la ropa inconfundible de Óscar Cadiach. No había rastro de Manel siguiéndolo. Óscar bajaba solo. Valentín comprendió al instante la dura verdad. Manel había muerto. En medio del silencio blanco de la mañana post-tempestad, aquel grupo de rescatadores improvisados se encontró con Óscar, que sollozando confirmó la tragedia que jamás habrían querido oír. Manel de la Mata, metódico y entusiasta, amigo de tantas cordadas y sueños compartidos, quedó para siempre en el K2. Durante el descenso sufrió un intenso dolor abdominal, una apendicitis que derivó en peritonitis y sin posibilidad de atención en aquella altitud, acabó con su vida. Días más tarde, porteadores locales descendieron su cuerpo hasta el campo base, y allí, en el Memorial de los Caídos del K2, descansa junto a otros héroes que no regresaron. Epílogo. Legado de una hazaña inolvidable. Cuando Jordi Corominas llegó finalmente al campo base, agotado pero ileso tras su épica travesía de más de 30 horas de esfuerzo casi continuo, supo de la terrible noticia. Sus sentimientos fueron agridulces en grado sumo. Había logrado completar la ascensión más técnica y difícil de la historia del K2 hasta entonces, pero el triunfo venía empañado por la pérdida irreparable de Manel. Los 4 supervivientes de la expedición se abrazaron en silencio bajo la sombra del Chogori, con la mirada perdida entre lágrimas y las gigantescas paredes de hielo. Aquella montaña había concedido la gloria y la tragedia a partes iguales. Con el tiempo, la gesta de Jordi Corominas y sus compañeros de la Magic Line recibió el reconocimiento que merecía. Tras años en que ninguna ascensión parecía lo suficientemente meritoria a ojos de los federativos españoles, en 2004 la Federación Española de Montaña rompió esa racha para otorgar su máximo galardón anual a la expedición del K2 Magic Line. Era una suerte de piolet de oro español, un premio sin dotación económica pero de enorme valor simbólico, que celebraba la audacia y el estilo impecable de esta ascensión. Además, en Cataluña, Manel de la Mata fue condecorado póstumamente con la Creu de Sant Jordi, uno de los más altos honores civiles, en reconocimiento a su entrega y ejemplo. Pero más allá de premios, el legado real reside en la huella que esta historia dejó en el mundo del alpinismo y en quienes la vivieron. Jordi Corominas se convirtió en una leyenda viviente del himalayismo. Su nombre quedó inscrito junto a los titanes que llevaron este deporte al límite. Años después, recibiría un piolet de oro honorífico a su trayectoria, situándose a la par de mitos como Reinhold Messner o Walter Bonatti. Y cuando le preguntaron qué fue lo más valioso de su conquista del K2, respondió con humildad que lo importante no fue la cima en sí, sino lo aprendido en el camino. En efecto, la Magic Line de 2004 enseñó al mundo que incluso lo imposible puede alcanzarse con pasión, trabajo en equipo y coraje, pero también recordó los duros sacrificios que a veces exige la montaña. Hasta el día de hoy, solo 2 ascensiones han logrado superar la Magic Line, la de 1986 y la de Jordi Corominas en 2004. Nadie más ha logrado repetir semejante itinerario en el K2, lo que subraya el carácter único de esta proeza. La montaña permanece allí, impertérrita, desafiando a nuevas generaciones. Y cada vez que se hable de rutas extremadamente comprometidas, el relato de Corominas y la Magic Line resonará como referencia obligada. Esta historia trasciende la mera crónica deportiva. Es un canto a la perseverancia humana frente a la adversidad extrema, a la camaradería forjada en la altura y a la eterna pugna entre el ser humano y sus límites. La Magic Line regaló a Jordi Corominas la cima en solitario bajo las estrellas, pero al mismo tiempo arrebató la vida de Manel de la Mata, recordándonos cuán fina es la línea entre la gloria y la tragedia. En última instancia nos queda la lección de humildad. En las grandes montañas, más importante que conquistar la cumbre es conquistar nuestros propios miedos y hacerlo con lealtad y respeto. Si te apasionan las historias reales que desafían lo imposible, suscríbete, dale like y acompáñanos en la próxima expedición de Crónicas Insólitas. Cada semana seguiremos explorando las fronteras de lo imaginable, donde hombres y mujeres valientes escriben páginas inolvidables con el pulso de sus propias vidas.